mirar como Dios mira, entonces podemos observar. Y yo hace unos días estaba hablando con unas personas porque yo no sé ustedes, pero yo no acostumbro a hacer dibujos. Y hoy en día menos cuando todo es digital. Cuando quieres un dibujo de algo, lo buscas en internet y aparece. Del color que tú quieras. Pero entonces estábamos en casa de unos amigos que nos invitaron, éramos puros matrimonios, y entonces la dinámica era la siguiente. Estábamos en una mesa donde había uno de esos, ¿cómo se llama eso? De los lienzos para pintar. Y yo tenía frente a mi esposa Carla, y otros tenían enfrente a su esposa. Entonces, cada uno tenía que dibujar a su esposa. Y las esposas tenían que dibujar a sus esposos. Entonces tenían un cuadro así, en blanco, y entonces te dan un lápiz. Entonces primero dibujas la silueta y después te dan pinceles y pintura al óleo para tu pintar. ¿Ustedes creen que eso es fácil o es difícil? Es complicado, o sea, hacerlo bien es muy difícil. No podría decir que es medianamente difícil, Gabriel, es muy difícil. Sobre todo si no lo acostumbras. Si tú no acostumbras a pintar con pinceles, que te den un pincel para ver qué es lo que vas a pintar, un garabato. Y les confieso que nos demoramos muchísimo, más de 2 horas, ¿verdad? En pintar. Y diría, bueno, pero si nada más era un dibujo y era la persona que tenías enfrente, obviamente no eres un artista profesional, va a salir ahí más o menos bien. Pero para sorpresa de todos, los varones dibujamos mejor que las mujeres. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Porque uno que no acostumbra, que es difícil ver la proporción cuando estás dibujando, el ojo, cómo hacer la nariz para que quede bien, o sea, estás dibujando algo en una hoja plana, algo que es en 3 dimensiones, ¿cómo haces para que quede bien y que quede lo más parecido a una foto? Es muy complicado. Tiene sombras, tiene, se ve distinto de diferentes ángulos, pero tienes que ver un ángulo central. Era complicado. Era solamente el rostro aquí y tratar de que se pareciera. La idea era compartir ese momento y después reírse, cada uno mostrando cómo pintó al otro. Y entonces era muy chistoso observar cuán buenos o cuán malos fueron los dibujos. Daba mucha risa al final. Pero yo, vino para mí una idea de por qué nos estaba quedando mejor a los hombres. Y es porque, en cierta forma, nosotros dedicamos más tiempo en observar. Y gran parte del secreto de esta vida está en observar bien. Si tú observas tu entorno, tú vas a aprender de las cosas que están sucediendo. Es decir, si tú estás en la naturaleza y tú observas que se cae un mango de una mata, tú puedes entender que ese mango se cayó porque estaba maduro, porque lo estaban picoteando, sí, pero ¿por qué descendió? ¿Por qué no se quedó flotando? Ah, porque existe una ley de gravedad. Ah, porque el mango tiene un peso, pesa más que el aire, entonces por eso desciende. Si nosotros somos capaces de observar bien nuestro entorno, entonces vamos a poder destacar y vamos a poder hacer mejor las cosas. El problema que tenemos muchas veces es que dedicamos muy poco tiempo a la observación y de una vez queremos hacer. Y nos pasa todo. Sucede cuando están en clase de batería. Yo le digo mucho a Alan eso. Estás en la batería y te estoy explicando y no he terminado de explicar y él quiere darle. No, detente. No puedes hacerlo si no lo has entendido. Y no lo vas a entender hasta que observes bien. La clave del desempeño de cualquier profesión está en una buena observación. Un buen médico es un médico que sabe observar. Sobre todo porque lo más importante de un médico es dar un buen diagnóstico, o sea, dar con el diagnóstico correcto. ¿Saben qué es el diagnóstico? Es decir, te sientes mal, te duele la barriga, ah, ¿por qué será? Entonces empieza a hacerte preguntas, empieza a observar tus respuestas, tus comentarios, tu manera de pararte y logra intuir cuál es la raíz de tu malestar y te ayuda.
Pero si un médico es malo observando, ¿va a dar un buen diagnóstico? ¿Va a ser un buen médico? No. Igualmente ustedes y yo, en lo que queramos hacer en esta vida, si no somos buenos observadores, no vamos a poder destacar ni ser buenos en lo que hacemos. Y todos deberíamos querer ser muy buenos en lo que hacemos, sea lo que sea. Ahora, cuanto más, si analizamos nuestra vida de forma integral, tenemos que ser buenos observadores para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces, por eso la Biblia nos habla de la sabiduría celestial. Y necesitamos ver como Dios ve. Es decir, yo no puedo ver por allí un malandro armado que es así, malandrea a todo el mundo y se las da de sabroso. Y decir, wow, qué fino. Qué fino porque él hace lo que él quiere. Hay personas en el mundo que creen eso. De hecho, hay niñitos en las calles, en diferentes lugares, que dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo quiero ser malandro como mi papá. A él lo mataron, pero yo quiero ser malandro igual porque las mujeres, bueno, entonces yo quiero ser como las mujeres de los malandros, de los pranes. ¿Por qué? Porque tienen dañada, distorsionada su visión, su capacidad de observar está dañada. Entonces, si observamos mal, ¿cómo vamos a caminar? A ver, Gabriel, tú que usas lentes, ¿qué sucede? Y Junior, Alan, si les quito los lentes y les digo, vamos a hacer un juego de apuntería, ¿les iría bien? Necesitan sus lentes, ¿verdad? Igualmente nosotros necesitamos tener los anteojos correctos para ver cómo Dios ve. Entonces, bueno, de esa manera viene hablándonos la Biblia y nos habla de que la sabiduría que tenemos que buscar es una sabiduría que no es la sabiduría de este mundo. Vamos a leer el verso 4. Amor, disculpa, hay un ruido allá afuera. ¿Puedes, por favor, decirle? Tienen allí su Biblia, ¿no? ¿Verdad? La tenemos allí en la pantalla. Bien, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Quién inicia una guerra? ¿Quién? ¿Ah? El que la comienza. Esa respuesta no está muy inteligente, Jamer. ¿Quién inicia una guerra? ¿Quién? Una persona, un ente, una organización, un país. ¿Y por qué la inicia? Envidia. ¿Qué más? Poder, ansias de poder. ¿Qué más? Rabia, venganza también, porque sintieron que les hicieron algo y ellos entonces quieren poseer lo demás. Soberbia, creerse demasiado grandes e importantes para querer gobernar todo el mundo, entonces quiero ir conquistando a todo el mundo para hacer lo mío. Empieza una guerra. Dice que la guerra nace de las pasiones, y ahí están las pasiones. La envidia puede ser una pasión en el corazón, peligrosísima. El orgullo, la rabia. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Las ansias de poder se convierten en una pasión. La pregunta es, ¿qué es nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos mueve? Y hay pasiones que a simple vista no parecen malas. Es decir, tener pasión por un deporte no le hace mal a nadie. Tener pasión por una música no le hace mal a nadie. Tener pasión por un artista o por una persona, un actor famoso, no. No le hace mal a nadie, pero nos puede hacer mal a nosotros si no hay equilibrio. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice que estas pasiones combaten dentro de nosotros, en nuestro cuerpo.
El 2 dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué es codiciar? Tener algo que tiene otro y yo no lo tengo. Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces después dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se entiende todo lo que estamos leyendo allí? Está diciendo cómo obra en el corazón de las personas esta está siempre la decisión latente en nosotros de qué sabiduría va a ser la que nosotros vamos a emplear para vivir. La sabiduría celestial o la terrenal. La terrenal está influenciada por la envidia, por la rivalidad, por el egoísmo. Y por eso dice que todas estas cosas que quieren tener no las tienen porque no las piden a Dios. Es decir, de alguna manera, quien tiene la sabiduría que Dios da, te posiciona de una forma ante la vida que cuando hay algo que tú no tienes, en vez de codiciárselo a tu vecino, tú puedes mirarlo, darle gracias a Dios porque tu vecino lo tiene y tú no. Pero también puedes pedirle, Dios, yo también quisiera. Es decir, si yo no tengo un carro y yo tengo un vecino, un hermano, y veo que él tiene carro, yo le doy gracias a Dios porque mi hermano tiene carro, no tengo que pedirle a Dios que se lo quite a él para que me lo dé a mí. Y le pido al Señor que me dé también la facilidad de transportarme en un vehículo propio. Y Él me lo va a dar en su momento. Pero entonces después dice aquí, el verso 3, piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ok. El problema entonces no era pedir nada más. El problema es que Dios no quiere una partecita de nosotros, no es simplemente un manual de instrucciones. Mira, si tú pides de esta forma, tú lo vas a recibir. Si no lo pides de esta forma, no lo vas a recibir. No. Dios te va a dar muchas cosas que tú quieres en tu vida si se las pides, pero si tú pones un orden en tu corazón, en tu mente, si tú te ocupas de ordenar internamente tu caos, ¿cómo lo vas a ordenar? Bueno, acercándote cada día más a Dios, leyendo la palabra, orando. Poco a poco vas a aprender a pedir. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, pides un carro simplemente porque tú quieres comodidad, pero no pides un carro porque quieras ayudar a otros hermanos o porque quieras colaborar con tu comunidad o porque quieras hacer algo por alguien más, sino simplemente para ti mismo. Y crees que Dios te va a complacer si tú eres egoísta pidiendo. No, porque Dios no está pensando nada más en uno, Dios está pensando en todos, en todos. Miren lo que dice el 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí es importante detenernos un buen rato. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Biblia nos muestra que Jesús era muy cercano a la gente en el mundo odiaba o amaba a Jesús. ¿Mm? ¿Cómo? Ok. ¿Quién crucificó a Jesucristo? ¿Ah? Ajá, pero era lo que había en esa época. Es como que yo diga, ¿y aquí quién votó por Nicolás Maduro? Venezolanos, algunos venezolanos votaron por él. Pero es obvio, ¿no? O sea, no va a venir un chino o un ruso o un, qué sé yo, un europeo a votar por él o no votar por él. Quienes deben votar son los venezolanos. Entonces, obviamente lo iba a matar, lo iba a llevar a la cruz un judío que era de los suyos. Pero el problema no es que eran judíos, el problema es que no eran parte de lo que era considerado el mundo.
A pesar de que el mundo es todos, cuando habla de mundo aquí está hablando de mundo pecaminoso, mundo separado de Dios, mundo que no tiene nada que ver con Dios. Y se suponía que los fariseos, los saduceos, eran quienes? Líderes religiosos. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los líderes religiosos. Se pusieron de acuerdo y llevaron a Jesús a la cruz. Lo llevaron, o no se acuerdan, ¿quiénes fueron los que lo fueron a poner preso? ¿Quiénes estuvieron en el jardín de Getsemaní? ¿Quiénes eran? La guardia del templo. ¿A quién obedecían ellos? ¿Al pueblo? ¿Al mundo? No, al Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín era la cúpula de líderes religiosos que había en aquella época. Ellos llevaron a Jesucristo donde Herodes, donde Poncio Pilato, hasta que él dijo, bueno, ¿a quién suelto? A Barrabás o a él. Y ellos seducieron a la masa, al mundo, y todo el mundo dijo, Barrabás, Barrabás, y lo mataron. A Jesucristo lo mataron. Pero no fue que lo mataron, fue que él vino para dar su vida. Eso es lo importante, porque cuando él está en la cruz y dice consumado es porque la obra de su muerte no fue algo que dependía de Poncio Pilatos, del Sanedrín o de Herodes. Fue una decisión de él. Él ha podido bajarse de esa cruz, él ha podido desaparecer y no estar allí, él ha podido librarse de cualquier manera, pero él se dejó matar. ¿Por qué? Porque él debía morir, era parte del propósito de Dios. Él debía morir. Y él estuvo dispuesto a dejarse matar. Por eso es que él dice, consumado es, porque lo que fue consumado no fue el odio de los líderes religiosos, lo que fue consumado no fue a lo que se refería Jesús, no era que había sido consumada el juicio de Pilato sobre él, no, fue consumado la obra por la cual él vino. Entonces dice que el mundo, que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, pero Jesucristo era muy amigo del mundo, o no amigo. Digamos, la gente en el mundo quería estar con Jesús o no. ¿Lo seguían cuántos? ¿Dos gatos? No, multitudes. A Jesús lo criticaban porque lo seguían cobradores de impuestos, mujeres que antes eran prostitutas y se habían convertido, hombres malos que habían encontrado en él una esperanza para vivir mejor. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la Biblia? Porque la Biblia, si Jesús era muy cercano al mundo y mientras más cercano a Dios, más cerca de la gente estaba, ¿por qué nos dice que el amor, la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿A qué se está refiriendo este pasaje? ¿Qué piensan? Tienen ahí en la pantalla, ¿verdad? Dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se hace a sí mismo enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Quién me dice, pues? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo son ustedes cuando están en su trabajo o cuando están en sus lugares de estudio o compartiendo con su familia, con gente que es y gente que no es cristiana? Ustedes son quienes influyen en los demás para que hagan las cosas mejor. Ustedes están influyendo en su entorno para que la gente se comporte de una mejor manera, para que obedezca a Dios, para que quite de sus ojos toda corrupción y toda inmundicia. Es decir, si en sus colegios ustedes son de los que dicen, ya va, yo no tengo por qué estar mirando esas imágenes pornográficas, eso no está bien.
o si ustedes son uno más de los que se meten allí a ver lo que todo el mundo ve, a decir todo lo que todo el mundo dice, a usar las mismas palabras que usa todo el mundo. La diferencia entre Jesús siendo amigo del mundo y lo que Santiago está diciendo aquí es que cuando tú te unes al mundo en amistad, tú estás compartiendo, estás haciendo una alianza de principios. Porque la amistad no es simplemente, epa, ¿cómo estás? Bien, chévere. Me sé el nombre de él es mi amigo. No. Trata de cuán cercana es tu relación con esas personas y qué está ocurriendo en esas relaciones. ¿Me están influenciando a mí o yo las estoy influenciando a ellas? Jesucristo, obviamente, podía acercarse a la gente en el mundo, gente que andaba en pecado, que vivía vidas muy inmorales, porque Él las influenciaba a ellas. Él cambiaba la manera en la que ellos pensaban, no al revés. Por eso es tan importante este consejo de Santiago. Uno no puede querer ser amigo de Dios y amigo del diablo al mismo tiempo. No funciona así. O te haces amigo de Dios y te acercas a Él y tienes que sacrificar muchas relaciones que no te hacen bien en tu vida. O no le paras a Dios y te haces amigo del mundo. Entonces, literalmente ahí lo dice. No es que te haces así como un extraño para Dios o lejano, no, te conviertes en un enemigo de Dios. Porque las dos opciones son así de sencillo. O eres amigo de Dios o eres su enemigo. ¿Qué quieres ser? Esa decisión la tomamos todos los días. Dice el verso 5: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? O sea, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo y Él anhela esa comunión con nosotros. Igualmente nosotros anhelamos esa comunión con Dios. Por eso es que nos sentimos vacíos e insatisfechos en esta vida hasta que nos encontramos y nos conectamos con Dios. Una vez que nos hemos conectado con Dios, pues tenemos que empezar a alejar de nosotros todas esas prácticas, todas esas maneras de pensar, esas amistades con el mundo que nos están influenciando de manera negativa. Por eso nos manda la Biblia a ser inteligentes y no necios. Dice el 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es otra realidad. Dios desea que nosotros crezcamos en humildad. El que es humilde, pues puede reconocer lo que le falta para recibir lo que aún no tiene. Pero el soberbio, aunque está dando vueltas en el lodo, se siente muy no feliz, porque en el fondo él sabe que no está feliz. Se siente como, bueno, no importa, yo sigo para adelante y sigo haciendo las cosas igual. Es como, yo he escuchado que la danta es un animal de aquí de Centroamérica y ese animal que habita en el trópico no sabe caminar hacia atrás, solamente hacia adelante. Y si la danta va contra un matorral donde hay muchas espinas y empieza a apoyarse, nunca se va a detener para retroceder, sino que va a terminar de pasar por ahí hasta el final, hasta que logre salir. Pero ¿cómo va a salir de ese matorral lleno de espinas? Toda reventada. ¿Por qué? Porque su piel es vulnerable ante las espinas. Y muchas veces nosotros somos así, como esos animalitos que van para adelante y no miran para atrás y no van viendo para ningún lado y dándose golpes. Por eso dice, Dios da mayor gracia a los humildes, porque Dios resiste a los soberbios. El 7 viene entonces y nos dice un gran secreto. Dice, ¿cuál es el éxito de esta vida? Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién va a huir? El diablo. Hay gente que vive como le da la gana, pero se la pasa huyendo del diablo. Le tiene miedo. La Biblia dice que si yo sujeto mi vida a Jesucristo,
a Dios, vivo como Él vive, como Él quiere que yo viva, entonces yo no tengo por qué temer del mañana, y mucho menos del diablo. ¿Por qué? Porque mientras yo me mantenga con Él, con Dios, quien va a huir es el diablo. Es así de sencillo como cuando alguien, tú ves una amenaza o algo te da temor y tú vas y le agarras la mano a un hermano mayor, a un amigo, a un tío, a una tía, a un padre, una madre, te sientes resguardado, ¿verdad? Refugiado. Sientes que te van a ayudar. De igual manera, dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo, si me mantengo cerca de Dios, Dios me va a defender. Pero si yo estoy lejos de Dios, ¿quién me va a defender? ¿Mm? ¿Mm? Nadie. Estoy solo porque yo lo decidí. Por eso es que tiene que ver en las buenas y en las malas. Tenemos que decidir con quién vamos a estar. Entonces después queremos que Dios nos ayude, nos saque las patas del barro. Queremos que Dios intervenga en nuestra vida y nos saque de los hoyos, de los huecos en los que nosotros mismos nos metimos. Y la gente usa una estampita, un rezo, no, haz un rosario, vivimos en una sociedad confundida en la idolatría, entonces creen que por usar algunos fetiches, algunas imágenes, algunas cuestiones, entonces, o por ir un domingo a una reunión y hacer una oración, se va a solucionar todo, ¿no? Nosotros vamos solucionando las cosas en la medida en la que nos acercamos a Dios y vamos a disfrutar del beneficio que da, que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y nos defiende. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces el 8 viene y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Viene y nos habla de varias cosas aquí. Dice, acérquense a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Leyendo su palabra, obedeciéndolo, orando, cambiando, decidiendo cambiar, arrepentirse de corazón, todo eso. Viniendo a la iglesia, ¿me acerco o no me acerco a Dios? También. Si mi corazón es sincero en todo lo que acabamos de hablar, me estoy acercando a Dios. Entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Después dice, pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, dejen de practicar el pecado, dejen de tener en su corazón esperanzas e ideas que les hacen daño, que van en contra de la palabra. Y dice, de doble ánimo. ¿Qué es de doble ánimo? Bueno, que un día yo quiero estar con Dios y el otro se me olvida. Que un día yo quiero servirle y al otro día quiero hacer lo que me da la gana. No, así no debe ser. Por eso Santiago hace esta exhortación. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará, pero ustedes tienen que limpiar sus manos y tienen que purificar sus corazones. Hay algo que hacer activamente, no es pasivo, no es bueno, ya yo me acerqué, aquí estoy, vamos a ver qué sucede. No, si me estoy acercando, ok, tengo que comenzar a obedecer, a poner por obra lo que estoy escuchando, lo que estoy aprendiendo. El 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque el ánimo es a experimentar sufrimiento. ¿Mm? ¿Cómo es el arrepentimiento? ¿Qué caracteriza a una persona arrepentida? Una persona consciente de lo que hizo. ¿Qué más? No lo vuelve a hacer. Ajá. Una persona que se siente bien de lo que hizo.
¿no? ¿Verdad? Se duele, se lamenta, se siente orgulloso de haber obrado así. Entonces tiene tristeza. Por eso dice, aflíjanse y lamenten, lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los levantará. Es decir, cuando nos acercamos a Dios tenemos que humillarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que postrarnos, no solamente físicamente. Hay mucha gente que se arrodilla con sus rodillas físicas, pero su corazón está muy altivo. Dios quiere que nuestro acercamiento a Él sea en humillación, pero integralmente. Que podamos acercarnos a Él con el corazón correcto y que podamos experimentar lo que viene después de eso, porque si no experimento el afligirme, el que me duela el haberle fallado, el que me duela estar separado de Dios, el que me duela el pecado, ¿sabe qué pasa? Que es que uno no vas a luchar contra el pecado hasta que te duela pecar. Y la única manera de que te duela pecar es que sepas lo que Dios siente cuando tú pecas. Es decir, el ladrón puede que se sienta mal si lo agarren, puede llorar, sobre todo si le dan una paliza. Pero ¿qué va a hacer después, cuando ya se recupere de la paliza? La mayoría de las veces terminan haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque su manera de pensar no cambió. Él no se humilló, él no quiso cambiar. Él lo que estaba era triste porque lo habían agarrado, lo habían atrapado. Y hace unos años me tocó lidiar con una persona que no fue que llegó y dijo, mire, yo quiero confesar que yo me equivoqué, que hice algo malo, sino que lo atraparon y le tocaba una consecuencia complicada en su vida. Y esta persona lloraba, ay, lloraba, lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque no lloraba confesando su pecado, lloraba era por la tristeza que tenía de que lo hubieran atrapado. Y ese llanto puede manipular a gente que no entiende lo que está sucediendo. Pero cuando tú tienes la visión de Dios, tú puedes ver la tristeza de ese corazón no tiene nada que ver con un deseo de cambiar, sino con la vergüenza de haber sido atrapado. Y mucha gente es así, vive de la vergüenza, vive en el remordimiento. En el remordimiento la gente también llora. Pero no es solamente sentirte mal, es cambiar, como ustedes dijeron, es sinceramente arrepentirse para que Dios haga algo. Y al humillarnos, Dios progresivamente nos va levantando. Así debe ocurrir en nuestra vida. Si tú quieres ser libre de la pornografía, si quieres ser libre de pensamientos malos, si quieres ser libre de ideas que sabes que no te hacen bien, de vicios, de comportamientos, de mirar lo que no es tuyo y quererlo como si fuera tuyo, al punto de que si se descuidan, me lo agarro, la envidia, esas cosas solamente pueden ser superadas por un corazón que se humilla delante de Dios y que se aflige y que realmente le duele. Dice, wow, me duele ser así. ¿Por qué soy así? Bueno, quizás puedo analizar y entender cuándo comencé yo a pensar de esa manera, pero no es necesario tanta reflexión al respecto. Lo que es más necesario es humillarte y pedirle a Dios que te limpie, que te sane y que te levante en su momento. Porque no vas a necesitar de esa envidia, de esa altivez en tu corazón para cumplir tu propósito. La felicidad no está detrás de tener lo que te da la gana y de hacer lo que tú quieras, sino en hacer lo que Dios quiere que tú hagas y tener lo que Dios quiere que tú tengas. Esa es la felicidad. Porque Él te va a enseñar a estar bien con lo que te toca, con lo que es justo para ti. El 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces comienza Santiago a hablarnos
de la murmuración y de la gente señalándose, mira, este es malo o no es malo, este es bueno, este es mejor o este es peor. Dice, si tú te encargas de juzgar a la gente, entonces ya no te conviertes en un cumplidor de la ley, sino que quieres ser el juez. Y la energía, el esfuerzo que requiere vivir y cumplir la ley, entonces lo vas a desgastar en ver si los demás lo están viviendo. Entonces cuando te toca a ti vivirla, ya vas a estar tan cansado de haber juzgado a los demás que seguramente no vas a tener fuerza para enfrentar la tentación y vas a terminar tú cayendo en lo mismo que en lo que estás murmurando. Dice, tú tienes que ser hacedor de la ley y no juez. Si te desgastas señalando y juzgando a los demás, no, yo sí soy bueno, yo no soy como los demás que roban, que matan, que hacen daño. Pero cuando analizamos tu vida, quizás tú no robas, pero seguramente estás abusando de algo que no es tuyo. Es decir, si tus representantes te están costeando tu educación y están pagando para que tengas buenos maestros, para que tengas tus útiles escolares y todo eso, y tú no le estás pagando a tu colegio, tú le estás robando a tus representantes. Porque se supone que estás en el colegio para estudiar, no para vagar. Y así con cada una de las cosas de la vida. Eso en el caso de robar. Tú dices, bueno, pero yo no estoy matando a nadie, pero seguramente con tus pensamientos tú estás odiando a muchas personas. Tienes rencor, tienes falta de perdón. Eso, según Jesucristo, es también como el asesinato. Ven que no somos tan santurrones como queríamos, como creíamos. Entonces no podemos dedicar tanto tiempo a murmurar y a señalar el mal comportamiento de otros, porque la verdad es que Dios quiere que nosotros reflexionemos y veamos nuestro pecado, nos arrepintamos y busquemos a Dios a tiempo, antes de que nuestras prácticas sean peores. Después dice el 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para juzgar a otro? No te preocupes, yo prefiero que se queden así bien tranquilitos a que estén conversando. Si se quiere quedar así tranquilito, puede quedarse así. Entonces dice, ¿quién es el dador de la ley? Dios. Él es quien puede salvar y quien decide quién se pierde. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No puedes condenar. Puedes decir, este va para el infierno, este va para el cielo. 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando dice traficaremos no quiere decir de negocios ilícitos, dice de lo que tiene que ver con el negocio, con negociar. Traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Han visto la neblina? ¿Sí? ¿Han tocado la neblina? ¿Verdad que cuando tú crees que la vas a tocar, casi ni puedes verla porque la neblina, se ve neblina a lo lejos? Y así como está de un momento a otro, se va, ¿cierto? Cuestiones ambientales, climáticas, el agua en estado ¿de qué? De condensación. Dice que nuestra vida es como esa neblina que hoy es y mañana no. Luego se desvanece. Es muy fácil disipar y entender la transitoriedad de nuestra vida. Entonces, está como confrontando todo lo que nosotros hacemos. No, yo mañana voy a hacer esto y después voy a hacer esto otro y voy a ir para allá y tal, y hago mil cosas y tengo en mi cabeza una planificación constante como que si yo supiera qué es lo que me va a suceder el día de mañana, o yo tuviera algo que me garantizara la vida, cuando en realidad no sabemos si vamos a amanecer. Dice, en lugar de lo cual deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso nosotros
culturalmente tenemos ese decir que más que un decir es algo bíblico. Cuando decimos, bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque la Biblia dice que por encima de lo que nosotros queramos hacer y la disposición que tengamos para cualquier cosa que pretendamos hacer, está lo que Dios quiere. Y si Él nos da vida, fíjense como dice ahí, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos, ¿qué dice? Esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces habla de cómo vivir una vida delante de Dios, haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y planificando nuestra vida. No quiere decir que no tengamos que planificar, pero siempre conscientes de que la última palabra la tiene Dios y no nosotros. Por más que nos preparemos, por más que anticipemos lo que vaya a suceder, incluso que nos preparemos para llegar a tiempo a una reunión, para ir a algún lugar, para planificar un viaje, sea de familia o de negocio, todo ocurre si Dios quiere. Porque puede ser que yo me levanté con el tiempo correcto para llegar al aeropuerto, al avión, y yo no sé qué puede suceder en la vía. Quizás yo había pagado mis vuelos, hice mi maleta, me iba a ir, estaba con aquella expectativa de que iba a ser tremendo viaje. Y resulta que Dios decidió que en el camino el carro fallara y se estrellara y hasta ahí llegó. O que en el camino el carro falló y simplemente no llegó a tiempo para el vuelo. O que llovió o vino un terremoto y se cayó el puente y no pudiste pasar. Y el avión se fue sin ti. O sea, hay muchas variables alrededor nuestro. Lo que la Biblia nos está exponiendo es que alrededor de nuestra vida hay demasiadas variables a considerar que nos deberían más bien colocar en la posición de humildad de reconocer que nosotros no tenemos el control sobre nada de eso que es externo a nosotros. Incluso sobre muchas cosas que son internas a nosotros tampoco tenemos el control completo. Debemos confiar en Dios y esperar en Él y con nuestra boca también declarar, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Estaremos vivos o no. Porque al final, quien sabe todas las cosas no somos nosotros, sino Dios. Amén. Como mañana tengo una competencia deportiva, pero tú no sabes si el clima va a ser favorable o no. O sea que ese día hay un chaparrón y la cancha no estuvo en condiciones para jugar y no se pudo jugar. Estaba todo el equipo, estaba la pelota, estaban los árbitros, estaban todas las emociones, la pasión estaba, pero no se pudo. Entonces, bueno, así terminamos el capítulo 4, recordándonos cuán necesario es involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Estamos bien hasta allí? ¿Está claro? Qué bueno. ¿Les gusta escuchar la palabra en los estudios bíblicos? Sí, sí les gusta. Sí les gusta escucharme hablar. Lo entienden, ¿verdad? O sea, yo uso palabras, conozco muchas palabras para expresarme que son complicadas y a veces las uso, pero las explico para que lo puedan entender todo. Porque la idea es esa, que todo lo puedan entender. Queda en la cabeza dando vueltas y poco a poco lo vamos traduciendo y vamos esforzándonos por vivir. Importante que cada uno reflexione. ¿Queremos ser amigos de Dios o queremos ser amigos del mundo? Yo estoy hoy donde estoy por la gracia y el amor de Dios, pero porque yo a mis 15, 16 años, bueno, desde antes, ya yo estaba tomando decisiones en mi vida de que yo quería ser amigo de Dios, aunque me costara la amistad con muchas personas. Aunque significara alejarme de personas que eran muy chéveres, que, que parecía que todo iba muy bien, que eran muy populares, que todo el mundo quería echar broma con ellos, qué tal. Y yo, yo decidí alejarme de gente que yo sabía que
comprometían mi relación con Dios. Su forma de hablar, su forma de comportarse, de relacionarse, era tóxica, me dañaba. Y por más que yo buscaba a Dios y oraba y trataba, cuando estaba con esa gente terminaba hablando igualito, terminaba pensando igualito como ellos piensan, terminaba dándole vuelta a los mismos pensamientos, las mismas ideas. Entonces, ¿qué hice? Bueno, en un momento donde algunas personas tuve que decir, yo no quiero esta amistad cerca, yo no quiero esta persona en mi vida. Y a veces toca vivir un poquito de soledad. No es mala la soledad, porque es mejor estar solo que mal acompañado. Y con Dios nunca vamos a estar solos. Así que bueno, tomen buenas decisiones. Que Dios los bendiga.